e indicaciones quirúrgicas, ¿ya? Para los que no me conocen, soy médico asistente del Servicio de Cirugía General del Hospital de Alta Complejidad. Bueno, estoy en la docencia de la cátedra con ustedes. Pertenezco al staff de la Clínica Sana, de la Clínica Peruano-Americana. Hice mi maestría en la Universidad San Martín de Porres. También un diplomado en ecografía y miembro de algunas sociedades que ahí se las comparto. Para nosotros hablar de segmento, voy a poner mejor a alguien que sea anfitrión para que esté admitiendo a todos sus compañeros, porque se unen y ya me desconcentran. A ver. Greta, te dejo de anfitriona. Greta, ¿estás ahí? Greta. Sí, doctor. ¿Me escucha? Ya. Sí, perfecto. Te hago anfitrión para que aceptes a tus compañeros, ¿ya? Ya, doctor. Bueno, es un tema que ya lo han visto ustedes ya en anatomía, en fisiología, me imagino que también si van a hacer abscesos hepáticos, bueno, les toca mañana creo, también lo van a ver. Entonces, primero el hígado tiene su principal irrigación por el sistema portal. 75% de la irrigación es del sistema portal y el 25% de la vena cava. Cubinar lo divide en 8 segmentos, de los cuales los segmentos 1, 2, 3 y 4 son de segmentos izquierdos y el resto son segmentos derechos. No corre rápido. Como les decía, el 25% es de la arteria hepática común y el resto es del sistema portal. El hígado, como ustedes también lo saben, tiene múltiples funciones, tanto en la parte de la parte de las grasas, en la síntesis de colesterol, producción de triglicéridos, es importante también en la producción de albúminas, de muchas otras síntesis de factores de coagulación. Factores dependientes de vitamina K son producidos por el hígado, el 2, 7, el 9 y el 10, y el 1 y el 5 que son dependientes del hígado. Entonces, 2, 7, 9 y 10, 1 y 5, proteína S y proteína C, son factores que son sintetizados en el hígado. Neutraliza muchas toxinas, muchas de las fármacos tienen metabolismo hepático. También es un depósito de sustancias como glucógeno, hierro, vitamina B12, y se encarga de la producción de bilis. La vesícula solamente almacena la bilis, el hígado es el que produce la bilis. En cuanto a los quistes, nosotros podemos ver que las lesiones quísticas del hígado representan un grupo muy heterogéneo de patologías, que ya lo vamos a ver posteriormente, donde está el quiste simple, la poliquistosis hepática y definitivamente el quiste diatídico, que es el que está a la bandera, aunque por prevalencia y en zonas como Trujillo no es tan común. La mayoría de quistes son quistes verdaderos y son benignos, la mayoría también, y muchas veces son hallados incidentalmente. ¿Cuáles son los quistes que tienen más probabilidad de dar síntomas? Son los más grandes, ¿no? Y son los que pueden causar hemorragias, ruptura de la cavidad peritoneal, infección o compresión del árbol biliar. Tal así como el caso, si es que ya lo han desarrollado con sus docentes, de un quiste hidatídico que hizo una reacción anafiláctica luego de la ruptura del quiste, ¿no?
hay algunos quistes que pueden transformarse a maligno, que son la minoría, que es el cistoadenoma, y la rotura del quiste, que te puede dar un shock anafiláctico, como en el caso que necesita una intervención quirúrgica de urgencia. Acá tenemos una clasificación de las lesiones focales hepáticas. Los tenemos como tumores benignos y tumores malignos. Entre los tumores benignos están los quistes, quiste simple, quiste diatídico y, bueno, el absceso piógeno, que no es un quiste propiamente dicho. Y todo el resto de patologías que tienen que ver con el hígado, desde tumores propios del hígado hasta metástasis hepáticas. ¿Cuál es el tumor más frecuente de hígado? Es un tumor metastásico, ya que puede ser de colon, pulmón, mamas o estómago. Esa es otra clasificación de lesiones hepáticas por su realce tomográfico. Y hay que tener en cuenta que los quistes hepáticos son hipovasculares. Es más, yo podría decir que son avasculares, porque el líquido que lleva adentro no capta contraste. Entonces, con eso nosotros podemos definir un quiste, ¿no? Un cistoadenoma, un quiste hepático o quistes ciliados del intestino anterior. El diagnóstico del quiste se puede dar por tomografía, por resonancia o por ecografía. Y definitivamente la ecografía es la prueba inicial. Como les dije, generalmente es incidental el diagnóstico de quiste y puede diferenciar del quiste simple de otras lesiones quísticas. O sea, tiene una sensibilidad aceptable. Los quistes simples aparecen como un espacio lleno de líquido unilocular, o sea, una sola bolsa, y como todo líquido con realce acústico posterior. La tomografía es una... Espérense, quiero sacar esto que me pueda ver. ¿Cómo empieces a hablar así? Debes aprender de los Apaguen sus televisores, chicos, porque se escucha todo. Ya, en cuanto a la tomografía, hay una lesión con atenuación de agua bien limitada, de líquido, que no realza después de la administración de contraste. Y los quistes simples no complicados prácticamente nunca se operan. En cuanto a la resonancia, tiene una sensibilidad casi igual que la tomografía. No necesitas hacer una resonancia para diagnosticar un quiste y tiene una buena sensibilidad. Hay que tener en cuenta que, hablando ya de quistes hepáticos, quizás la naturaleza quística se puede diferenciar muy bien de la ecografía, en la ecografía. Pero si nosotros tuviéramos alguna sospecha con alguna otra patología, la tomografía tiene una sensibilidad sobre el 90%, 92, 93%. No hay que estar biopsiando los quistes, los tumores hepáticos, así pensemos que sean metastásicos, etcétera, porque tiene una alta sensibilidad. Pero es una sensibilidad que se llama, una tomografía que se llama una tomografía trifásica de hígado, donde se ve la fase STAT, la fase arterial, la fase venosa y la fase de lavado. Un buen radiólogo puede diagnosticar un tumor de distinta etiología mediante una tomografía. En cuanto a los quistes simples, son incidentalomas, son incidentales. Y la característica es que contiene un líquido claro que no se comunica con el árbol biliar. Si ustedes abren un quiste simple, no van a ver contenido biliar en él. Como casi en todos los quistes, más frecuente en el lóbulo derecho y en mujeres. Y los quistes grandes se encuentran mayormente en las mayores de 50 años. Ocupa del 3 al 20% de la población. Miren, el 20% de la población, probablemente uno de cada 5 de nosotros, o sea, ahorita ¿cuántos somos? 40. O sea, ahorita 8 de nosotros tenemos un quiste hepático, que mayormente no hay nada más que hacerlo, o sea, es observación. La incidencia aumenta con la edad. El quiste simple tiene una pared fina, es la patología más frecuente. Obviamente los pequeños son los más comunes y obviamente también la mayoría son asintomáticos. ¿Y cuáles se complican? Los que sangran, los que se infectan, los que se tuercen. Es muy raro que haya una complicación en un quiste
hepático simple. Y no requiere tratamiento salvo que empiecen a hacer síntomas. Puede ser que el quiste esté comprimiendo el estómago, comprimiendo la vía biliar, el paciente empieza a hacerse ictérico por compresión extrínseca o a tener llenura precoz por compresión del estómago. Entonces, por ahí los quistes no son quirúrgicos salvo que generen síntomas. Como les dije, el tratamiento en pacientes asintomáticos es el seguimiento, y los pacientes con quistes hepáticos simples, grandes y sintomáticos pueden requerir intervención quirúrgica. Este dato que les voy a dar sí es importante. A diferencia del resto de quistes, el tratamiento hepático de un quiste simple es básicamente sobre destechamiento. Digamos, sacamos la tapita del quiste y aspiramos el líquido y electrofulguramos el resto del que queda del quiste. Eso tranquilamente se hace por cirugía laparoscópica. Cuando hablemos de quiste diatídico se van a dar cuenta la diferencia de manejo entre uno y en otro. En un quiste diatídico no puedo destechar el quiste tan simplemente, tengo que hacer algunas otras maniobras, pero en este quiste sí. Y cuando hablamos de cistoadenoma, hay que sacar toda la capa, o sea, todo en bloque. Vuelvo a repetir, quiste simple, solamente sacamos la tapita, sacamos el techo del quiste. En el quiste hidatídico, ya les voy a decir cuáles son cómo se hace la cirugía de quiste hidatídico, y en el cistoadenoma hay que sacar todo el quiste, no solamente la tapita. En cuanto al enfoque para un quiste hepático simple, si es menor de 4 centímetros, solamente seguimiento. Si es mayor de 4 centímetros y causa síntomas, podría ser indicación de cirugía o en su defecto por radiología intervencionista también, o se inyecta una sustancia esclerosante para que, digamos, seque ese contenido del quiste, aspiramos y se van uniendo las dos tablas del quiste, la anterior y la posterior. En cuanto a los enfoques terapéuticos, como les dije, se puede utilizar de preferencia lo mínimamente invasivo, aspiración con aguja con inyección y una sustancia esclerosante, destechamiento del quiste por laparoscopía del quiste o drenaje del quiste si es que es muy grande. En cuanto al destechamiento, lo que nosotros los cirujanos generalmente hacemos cuando vemos quistes simples muy grandes se ha logrado demostrar que es muy seguro, con mínimas complicaciones, con escasas recidivas, y el destechamiento quirúrgico abierto, la resección del quiste son otras opciones quirúrgicas que también se han asociado a baja recurrencia, pero generalmente solamente hacemos el destechamiento del quiste y la laparoscopia. La escleroterapia, como les había mencionado, se le inyecta una sustancia esclerosante al quiste, que puede ser sobre todo etanol, ingresamos etanol, aspiramos y solito el quiste se puede regresionar. Tiene una tasa de recidivo un poco más alta que el destechamiento, por eso es que hasta ahora seguimos prefiriendo el destechamiento del quiste. La poliquistosis hepática, de características muy parecidas al quiste hepático simple, pero la diferencia es que es, como su propio nombre lo dice, múltiples quistes. Y hablamos de poliquistosis cuando hay de 4 a más quistes. Y cuando vemos de 4 a más quistes en el hígado, hay que pensar definitivamente que hay quistes en el riñón. Eso es clásico. Una poliquistosis hepática va con una poliquistosis renal. Es más, la enfermedad se llama poliquistosis hepatorrenal y también se asocia en algunas oportunidades a quistes en el vaso o quistes en el páncreas también. Se ha visto relación entre la poliquistosis hepática y algunos aneurismas intracraneales. Hay que tener en cuenta hacer una tomografía craneal para descartar un aneurisma en un paciente que tenga poliquistosis hepática, y al resto de su familia también, porque puede ser hereditario. En cuanto al cistoadenoma hepático,
En 1887 se describió el primer reporte de cistoadenoma hepático, pero ocupa el menos del 5% de todas las lesiones quísticas. Como en todos los quistes, más frecuente en mujeres, y como también en los quistes simples, el 85% sobre la quinta década, ¿no? Entre la cuarta y la sexta década de vida. Puede mostrar displasia, es el único quiste que puede convertir en malignidad, pero no es tan alto tampoco, 20 a 30%, y el riesgo luego de una cirugía de morbimortalidad es demasiado bajo. Hay dos tipos de cistoadenomas hepáticos, los mucinosos y los serosos. En cuanto al quiste hidatídico hepático, tenemos que ver que la hidatidosis hepática es una zoonosis de distribución mundial ya conocida desde los tiempos de Hipócrates. Ya en la literatura médica se habla de quistes hepáticos. ¿Y cómo llegan estos quistes? Que vamos a ver cuál es su modo de infestación. Los huevos llegan al hígado por la vía portal. Come el ser humano, come los huevos, el intestino absorbe, van por vía portal, donde anidan y dan lugar a la formación de quistes únicos o múltiples, que ya los quistes son la forma adulta del parásito. La localización más frecuente es en el hígado, pero también hay poliquistosis en el pulmón. Hay que buscar cuando veamos un quiste hepático de hidatidosis, ver también quistes pulmonares. Y igual que en el quiste simple, definitivamente más frecuente en el derecho. ¿Cuál es el patógeno del quiste hidatídico? Es el Echinococcus granulosos. Cualquiera diría que el Echinococcus viene de caballo, Echinococcus, pero no tiene nada que ver con el caballo, ¿no? Tiene una relación entre el perro y la oveja, nosotros que tenemos perritos, y hace algunos círculos viciosos, ¿no? Vamos a empezar con el perro. El perro ingiere quistes de los órganos del vacuno. Imagínense como si nosotros tuviéramos, tal igual que los humanos, la oveja puede comer hígado, puede comer vasos, se come un quiste de la oveja, del hígado, y genera la forma, ¿no? El perro es el hospedero definitivo, y en este círculo vicioso defeca el perro de nuevo y defeca los huevos del quiste, lo come la ovejita genera quistes en sus órganos y lo vuelve a comer el perrito. En este ciclo, en un momento de higiene, le toca comer los huevos del quiste al ser humano, y es por eso que tal igual que la oveja, se infecta y genera una poliquistosis hepática, ¿no? Pasa por la boca, come los huevos, es absorbido por el sistema portal, en el sistema portal ya pasan a su fase adulta, que es la hidatidosis, y se genera una hidatidosis hepático y hidatidosis pulmonar. ¿Cuáles son los más frecuentes? Hablamos que es el Echinococcus granulosus, es el germen más frecuente, y el Echinococcus multilocularis también es te puede dar poliquistosis hepática, pero está más relacionado con los zorros, en lugares donde hay roedores, cerdos domésticos, monos también, entonces tiene que ver con otro tipo de animales. Con frecuencia, al igual que todos los quistes, no causan algunos síntomas, salvo que hayan algunas complicaciones. Por ahí en una poliquistosis hepática vemos aumento de eosinófilos, vemos una eosinofilia, por el tamaño del quiste puede haber dolor en hipocondrio derecho, por compresión extrínseca puede haber ictericia,
y síntomas inespecíficos como anorexia, fiebre, masa palpable, hepatomegalia. Un paciente con poliquistosis hepática puede estar pensando que tiene un problema vesicular, se toma por tener un dolor en cuadrante superior derecho y termina siendo un quiste. Le piden pruebas serológicas y este quiste termina siendo un hidatídico, ¿no? La complicación más frecuente es la rotura del quiste al árbol biliar, que genera cólico biliar, ictericia, obstrucción, pancreatitis, peritonitis, derrame pleural, fístula bronquial, abscesos, también un síndrome de Budd-Chiari. Y el diagnóstico se fundamenta en 3 pilares. Hallazgos clínicos, hay que evidenciar los síntomas, lo que hemos hablado anteriormente, la serología, que lo voy a hablar en la siguiente diapositiva, y la tomografía y los exámenes de imagen, que nos ayudan mucho a diferenciar si es un quiste hidatídico o un quiste de otras características. Como les dije, hay hallazgos de laboratorio, pero las imágenes son las que más nos hacen ver que podemos estar ante un quiste hidatídico. Y tenemos, en cuanto a las pruebas serológicas, la prueba de ELISA, específica para quistes hepáticos, que es la más sensible y también la más específica. Pero tenemos algunas pruebas como acá que hay en Trujillo, que es la prueba del arco, que también nos ayuda a poder diagnosticar una hidatidosis. Hay inmunofluorescencia, aglutinación por látex, pero bueno, eso ya lo ven en laboratorio. La prueba de ELISA tiene la más alta sensibilidad y especificidad. ¿Cómo vemos el diagnóstico? Con los criterios clínicos: reacción anafiláctica por rotura de quiste, masa sintomática por tomografía o quiste diagnosticado de forma incidental. Y volvemos de nuevo a lo mismo. Criterio diagnóstico: una lesión típica mediante TAC, serología positiva, y la que confirma es el examen microscópico de fluido, ubicando los quistes hepáticos, y ubicando la forma viviente dentro de los quistes. Caso posible, criterios clínicos epidemiológicos más tomografía o serología positiva. Caso probable, lo mismo, criterios clínicos o criterio epidemiológico más tomografía de imagen, pero serología positiva en 2 ocasiones. Y caso confirmado ya cuando se ve por el microscopio. Como vimos, la prueba de ELISA tiene más alta sensibilidad. Hay algunos falsos positivos con la Taenia solium o Leucococcus multilocularis, pero generalmente la sensibilidad y la especificidad son muy altas, 80-90% es bastante alto. Tenemos, en cuanto a los quistes hepáticos, me gustaría que se queden con esto, la clasificación de Garvey de quistes hepáticos. Hidatídicos. En el Garvey 1 tenemos una colección líquida pura, como lo pueden ver, que está ahí CE1. En el Garvey 2, colección líquida con membranas separadas de la pared. Se ve claramente, es muy ilustrativa esa imagen del Garvey 2. En el Garvey 3 tenemos colección líquida con múltiples septos y vesículas hijas. No solamente están separadas, sino tienen hijitas las vesículas. O sea, se ven unos septos y unas dentro de cada septo que hay más tipos de quistes. En el 4 hay contenido quístico hiperecogénico heterogéneo. En este contenido quístico hiperecogénico ya quiere decir que ya no hay mucho líquido, hay un sistema de fibrosis, ya prácticamente ya no hay gérmenes, o sea, ya han muerto la forma quística del hígado, de los parásitos. Y el 5 es un quiste con pared densa, que ya no solamente ha muerto, sino que también está calcificado. Ya lo vimos en cuanto a la ultrasonografía, más o menos la clasificación. ¿Y cuál es el tratamiento? El tratamiento se basa en
en la terapia antiparasitaria con albendazol de elección, ahí lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, y la resección quirúrgica o la aspiración percutánea. ¿Ya? Vamos a ver. Pilares de tratamiento. Primero, antes de la cirugía, si es que no es de emergencia, hay que darle un tratamiento de albendazol vía oral a 10 a 15 miligramos por kilogramo días por 2 dosis. Y los quistes asintomáticos, inactivos o calcificados no deben ser tratados a menos que sean complicados. Estamos hablando del 4 y el 5. Grado 4 y 5, a diferencia de todos los otros que hemos visto, el trauma hepático, trauma esplénico, trauma renal, que el 4 y el 5 son los que se operan en este caso, ya no se operan los 4 y 5, porque ya no hay riesgo de que haya algún tipo de complicación, salvo que se complique, ¿no? Y en cuanto al tratamiento quirúrgico, cuando son de operarse, tenemos el drenaje percutáneo y la cirugía. En cuanto al voy a empezar con la cirugía para que entiendan un poquito el drenaje percutáneo. Cuando nosotros operamos un quiste hidatídico confirmado por serología, ya habiendo recibido su albendazol, lo que nosotros más tememos es que haga esa reacción anafiláctica. Entonces, lo que hacemos, ya sea por cirugía abierta o por cirugía laparoscópica, es primero proteger que el líquido no se derrame al resto de órganos, porque puede generar lo que pasó en este caso que han visto más temprano, que se derramó un tanto de líquido por la bicicleta y hizo una reacción anafiláctica. Entonces, ya sea por la cirugía laparoscópica o abierta, ponemos gasitas alrededor del quiste embebidas en solución hiperosmolar. Generalmente, un cloruro de sodio al 20%. Las ampollas de hipersodio las embebemos la gasa en ampollas de hipersodio y la dejamos alrededor. Luego de eso, con una aguja, aspiramos todo el contenido del quiste. Y volvemos a infiltrar el cloruro de sodio al 20%. Una vez que dejamos en reposo unos 15 minutos más o menos, volvemos a aspirar y ya podemos hacer el destechamiento del quiste, porque ya no hay riesgo de reacción anafiláctica. Y lo mismo sucede con guía ecográfica en el drenaje percutáneo. Lo único que acá en el drenaje percutáneo no vamos a poder poner gasas, ¿no? Entonces, con una sonda entramos al quiste, aspiramos, instalamos cloruro de sodio al 20% y volvemos a aspirar. Pero ya no destechamos y luego, al igual que el quiste hepático, ponemos una sustancia esclerosante, igual que el quiste hepático simple. Diagnóstico diferencial, quiste benigno simple. Los hemangiomas a veces son diagnósticos diferenciales del quiste hidatídico, pero en el grado 4 y 5, porque acuérdense que en el quiste hepático y el hidatídico, 4 y 5 ya no se ve mucho líquido, más se ve una sustancia densa, entonces puede confundirse con un hemangioma. Y un carcinoma hepatocelular también, definitivamente. Vaya a ser un paciente, ustedes ven, no hacen una buena anamnesis y ven que hay una sustancia espesa, nunca en la vida van a pensar que es un quiste y tranquilamente es un quiste Garbi 4, un Garbi 5, donde estás pensando que es un carcinoma hepatocelular. La diferencia con el carcinoma hepatocelular en un TEN trifásico es que en el quiste no va a captar contraste y en el carcinoma hepatocelular sí va a captar contraste. Ya vimos la terapia médica, con albendazol basta, no necesitas nitazoxanida, no necesitas mebendazol, como para otros gérmenes. Basta con un albendazol, 400 miligramos cada 12 horas. Es apropiado para quistes pequeños en Garbi 1 a 3 y en tratamientos múltiples de quistes hepáticos. Hay que darle por 1 a 3 meses, hasta 6 meses podríamos darle el albendazol dependiendo de cómo vayan los controles. Ya vimos el tema del Garbi, pregunta de examen. Garbi 4, Garbi 5, no hay que dar tratamiento aparentemente, porque ya Garbi 4 y Garbi 5 ya no hay forma viva
de la larva dentro del quiste, ya están muertos. Solamente en el cuarto y en el 5. En el resto sí hay que darles albendazol a todos y programarlo para una radiología intervencionista de preferencia o por cirugía laparoscópica también. ¿Cuáles son las indicaciones quirúrgicas? Si se rompe el quiste, este paciente que vimos en el caso clínico, se rompió el quiste, tenía que operarse de emergencia. Quistes con fístulas biliares que se comunican con la vía biliar o que causen síntomas, ¿no? Que compriman estructuras, que sangren, tal igual que con los quistes simples. Los quistes con muchas vesículas hijas también, tanto un Garbi 2, un Garbi 3. Y acá un quiste mayor de 10 centímetros. Entre 3 y 4 centímetros todavía estamos en el limbo, pero mayor de 10 centímetros sí o sí operar. La recurrencia del quiste hidatídico es entre el 2 y el 25%, y luego de la cirugía, uno de los riesgos más temibles es que haga un absceso intraabdominal. Ya vimos el tema del manejo percutáneo, cómo se hace, y el seguimiento lo hacemos por una ultrasonografía, viendo que el quiste desaparezca, o que reduzca de tamaño, o que aumente la proporción de contenido sólido o el engrosamiento de la pared. Si hay más contenido sólido dentro del hígado es que la forma larvaria ya no está presente. Y hacer títulos de ELISA para ver el grado de inmunocompromiso está. Para decir que ya estamos libres necesitamos todas las muestras con anticuerpos negativas 3 meses posteriores al tratamiento. Y hay que tener cuidado con los perritos porque nos pueden estar transmitiendo una poliquistosis hepática. Ya, chicos, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? No, doctor. Ya, pues, han sido 41. Estudien, chicos, ya se viene el ECOE, se viene el parcial. Aprovechen estas fiestas, pero también estudien que ya están a puertas de ser médicos. Entonces, no desaprovechen el tiempo. Cuídense y ya estamos en contacto.